Charlie Escalante en la operación técnica. La veo a Renata comandando nuestras redes. Allí estamos saliendo con imagen también en YouTube, en Twitch y en Instagram, ¿no? Y también la veo a Emma por ahí, que ya se está preparando. Me parece que va a tomar la posta de la transmisión. Está Dieguito Mayo en la producción, como todos los días. Y hoy es martes, a mi izquierda el señor Luis Brustein. Hola. A mi derecha el señor Víctor Mastrangelo. Hola, Andrea, recupero. ¿Cómo les va? Muy bien, disfrutando de esta tarde que a vos te gusta. Sí, porque está templada. Está templadita. Igual recién ya estaba levantando un vientito, si está pesado. Bueno, pero a ella le gusta así. Bueno, prefiero, no me gusta mucho el frío, pero... A ella le gusta así. A mí no, pero a ella sí. Bueno, ¿qué vas a hacer? Tengo defectos. No podía ser perfecta. Para vos es una virtud. Eso para vos te gusta. Bueno, Mastra, nos metemos en la agenda un minutito. Estuve, como todos, ¿no?, siguiendo la conferencia de prensa de los diputados de Unión por la Patria, que fueron gaseados, ¿no?, maltratados. Los habíamos escuchado por separado, ¿no?, estos días, comentando qué es lo que sucedió en la puerta del Senado la semana pasada cuando se trataba la ley Bases. La verdad que es impactante, ¿no? Lo escuchaba a Castañeto decir que él sintió que le explotaba la cabeza. Los gases, esto que estuvimos hablando, ¿te acordás, Luis? Sí. Que se trata de, no es un gas disuasivo, sino que es un gas que es para lastimar. Sí, que lastima, sí. Que directamente sintió que le explotaba la cabeza y que además de sentir que se le explotaba la cabeza, perdió el conocimiento. Es como un ácido, porque, ¿no? Por la reacción que tuvieron la mayoría de ellos, ¿no? Sí. Y bueno, por supuesto, cada uno de ellos se explayó, pero claramente lo que quedó sobre la mesa, y a lo que te vas a referir vos dentro de un rato, es a los detenidos, que calificaron esto como de presos políticos. Los diputados. Presos políticos. Sí, totalmente. ¿Qué querés? Un milagro. No, quiere hacer daño. Otro milagro. ¿De las fuerzas del cielo? En Comodoro Pi. Comodoro Pi es el lugar de los milagros. ¿Llegaron las fuerzas del cielo ahí? Parece que sí, que llegaron las fuerzas del cielo y fuerte. ¿Otra vez el bolillero? ¿Qué pasó? Me parecía que ibas por ahí. ¿Podés creer? ¿Por qué? Te leo la mente, ya te leo la mente. O leo el bolillero, lo veo que está girando y digo, ¡ay! Hay un solo nombre ahí adentro. Salió el hijo. Salió el hijo. Otra vez salió el hijo. Disimulen, viejo. Tienen Arcolini también, que es bastante servil. Tírenle algún Arcolini. Salió el hijo. La denunciaron a Patricia Bullrich por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de torturas, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público. Y en el sorteo, ¿quién salió? Arielito. Otra vez. El pajarero. Sí. Salió. Qué suerte, ¿no? Sí. Hoy les preguntaron a los diputados en la conferencia de prensa, cuando estaban comentando en qué consistía la denuncia contra Bullrich y por qué la estaban haciendo y ante quién, etcétera, sobre esto, ¿no?, del hijo, que es el que interviene en todas las causas, y la verdad que no se quisieron meter. Dijeron que bueno, que el bolillero es el bolillero y que las cosas fueron producto del azar. Claro. Sí, habrá que ver cómo avanza la causa, porque después se ven los pingos en la cancha, ¿no? Y va a quedar un poco atorado de trabajo el hijo, porque ya tiene como, de los últimos 10 días, tiene como 20 causas, porque salieron todas sorteadas a él. Y si se porta mal, se le corta. No tiene corte. Si se porta mal, se queda sin corte. Exactamente. Directamente. Así. Ojo, que si se porta bien mirá, capaz que también se queda sin corte, ¿no? Porque allá precisa votos en el Senado. Sí. Y parte de esos votos los tiene Unión por la Patria. Igual es una causa difícil, porque una cosa es lo que ellos pueden argumentar durante la represión de la manifestación, pero los maltratos a los que fueron sometidos los presos cuando ya estaban detenidos, eso es más difícil claro. justificar. ¿Cómo lo justificás? Bien. Sufrieron maltratos, denunciaron que fueron golpeados, que nuevamente les tiraron gases, que algunos fueron obligados a desnudarse. Los tuvieron esposados 24 horas, tirados boca abajo algunos. Sí, los golpearon, recibieron patadas. O sea, fue un maltrato muy al estilo de la dictadura, porque además le hacían preguntas. Ajá. ¿Quién te mandó acá? ¿Con quién viniste? ¿Quién es tu jefe? ¿Dónde militás? ¿No? ¿Dónde militás? O sea,
La verdad que las preguntas, las detenciones fueron tan al voleo que las preguntas parecían nada más que una especie de regodeo en la violencia, ¿no? Sí. Pero igual todo eso solamente se puede hacer, lo puede hacer un efectivo si tiene el visto bueno. Claro, la autorización para hacerlo. Claro, no se arriesgan a hacerlos por su cuenta. Tal cual. Bueno, los diputados lo que han dicho es que están haciendo esta denuncia en contra de Patricia Bullrich porque quieren ponerle fin a la violencia que ejerce ella desde el Estado contra los manifestantes, no en esta protesta, en varias, ¿no? Siempre como un accionar, un modus operandi de parte de la ministra. Y estaba pensando, ¿no?, que como si esto fuera poco, Adorni se va a hacer cargo de los medios públicos. ¿Viste? Sí. Ratificando que Telam la quiere cerrar. El mismo. Sí. Tenemos el audio, ¿verdad? Del vocero presidencial, de Manuel Adorni. Y no sé si es exactamente... Sí, el número 4, vamos con ese. Efectivamente, Telam, contenidos, medios públicos, etcétera, pasan a depender de comunicación, área de la cual soy responsable. El plan sigue siendo exactamente el mismo. El de Telam es efectivamente su cierre y, el de los medios públicos, por supuesto, dependemos de la decisión que tenga el Congreso con respecto a ello, pero, como digo siempre, nuestra decisión es que todas las empresas públicas sean efectivamente, transiten el camino de la privatización. A ver qué entendieron ustedes, Luis, Víctor. Entiendo que si no es privatizada, va al cierre. Telam. Así. Sí. Porque justamente una de las negociaciones que hubo en el Senado tenía que ver con el rechazo a la privatización, entre otras, en Aerolíneas Argentinas y de Radio y Televisión Argentina. Y en esta declaración, si bien Adorni, o el título del día es que Adorni se haría cargo de Telam, es que él está diciendo, esto no es viable para el Estado. El Estado de ninguna manera se va a hacer cargo de la agencia. Vos te das cuenta de eso, ¿no? Ellos dicen, en ninguna empresa que puede ser privada tendría que ser del Estado. Y a nosotros no nos interesa Telam porque de Telam se adoctrina, en fin, todo el discurso que tienen ellos para cerrar a Telam. ¿Qué hacen con los trolls que tienen en la Casa Rosada? Porque teóricamente hacen lo que ellos dicen que hacía Telam, pero a esos trolls les siguen pagando con la plata del dinero público. Y es prácticamente, son como 30 personajes que los tienen ahí encerrados en el antiguo Salón de la Mujer de la Casa Rosada, solamente para intervenir en las redes, ¿no? Intervenir en forma ilegal, irregular, con cuentas falsas, con agresiones, con scratches. El segundo de ese grupo, el conocido popularmente como el Gordo Dan, el día de la represión, publicó un tuit que después se viralizó, diciendo, entre otras, quiero venganza, quiero sangre, y terminaba, quiero muertos. A ese tipo le pagamos 2,5 millones de pesos por mes por hacer eso. Para que nos quiera muertos a nosotros. Eso, con la mía. Porque cobra con la nuestra. Sí. Exacto. Pero ahora te das cuenta que en ese marco la existencia de Telam cobra mayor sentido. Porque Telam es una agencia de información, o sea, una agencia de prensa. Es casi la única que queda en pie como agencia nacional de prensa. Y ellos reemplazan eso por esa banda de patoteros de las redes que tienen en la Casa Rosada. Eso es la idea que tienen ellos de lo que puede ser institucional, de lo que puede ser democrático, ¿no? Es medio raro esa historia. Así es. Bueno, Adorni también se refirió a algunas de las exigencias, podemos decir exigencias del Fondo Monetario Internacional. Una es el fin del cepo y la otra, aparentemente, la necesidad de una devaluación antes de fin de mes. Vamos a escuchar qué es lo que decía. Todo el que intenta ponerle una fecha a ese fin del cepo es que, como también lo dijo el presidente en muchas oportunidades, nosotros dependemos de muchas decisiones que son libres de la gente, del mercado. Entonces, especificar una fecha de levantamiento del cepo es
va en contra de lo que nosotros efectivamente hacemos, porque nosotros al dar más libertad cada vez depende menos de nosotros. Bien, vamos a retomar en unos instantes nada más el contenido vinculado con las exigencias del Fondo Monetario y estas declaraciones del vocero presidencial, pero ahora vamos a recibir en la vuelta a Carly Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo va Carly? Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, Luis Brustein en la 530. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes, gracias por atendernos. A ustedes. Carly, arranquemos por uno de los temas que hoy hizo, o por lo menos tuvo bastante impacto en algunos medios, que son las declaraciones del presidente de YPF, de Horacio Marín, que dijo en una nota periodística que si la provincia de Buenos Aires le dice que no al RIGI, yo lo resumiría como afuera la planta de GNL de la zona de Bahía Blanca. ¿Qué respuesta tiene la provincia de Buenos Aires a declaraciones de este tipo? Mira, más allá de nuestra posición general, que la expresó claramente el gobernador, nuestro ministro de Producción, bueno, varios de los ministros la hemos explicado respecto de las razones por las cuales no estábamos de acuerdo con ese régimen de inversión, porque en general no, salvo ahora una pequeña modificación que le hicieron, no va a generar empleo local, no va a generar demasiado valor agregado local, va a impedir que ingresen las divisas al país, que son tan necesarias a partir del tercer año. Bueno, distintas críticas que le fuimos haciendo al régimen. En caso de que sea aprobado, todos los incentivos que implica el régimen, obviamente, son incentivos de carácter nacional, o sea que son exenciones impositivas de impuestos nacionales, en los cuales no tiene que ver la provincia. O sea, y de hecho dice que van a estar vigentes independientemente de si la provincia adhiere o no a ese régimen. Y por lo tanto, el comentario de Marín deviene absolutamente abstracto. Porque van a ser incentivos que ya tiene otorgados por nación. Porque son incentivos nacionales, no son incentivos provinciales. O sea que no entiendo cuál es el objetivo de la declaración, si es un apriete, si es intentar que la provincia de Buenos Aires cambie su opinión respecto de que no nos parece un régimen positivo para el desarrollo nacional, pero lo cierto es que es absolutamente abstracto e inconducente lo que dice, porque los incentivos los van a tener igual, adhiera o no la provincia. Porque son incentivos nacionales, no son incentivos provinciales. Está claro. Entonces, puede que estas declaraciones tengan una motivación política para inclinar... No lo sé, por eso. No lo sé. Porque quizá la no otra... lo entendió, pero se lo explico. Claro. La otra opción es que esta planta, en lugar de ubicarse en Bahía Blanca, se ubique en Río Negro. Mira, nosotros vimos varios estudios técnicos y estudios económicos que indican que claramente el mejor lugar para que se establezca la planta de licuefacción, dado el clúster que ya existe, el polo petroquímico que ya existe, los trabajadores capacitados. Ya hay una infraestructura de Bahía Blanca. Sí, una infraestructura, capacidades tecnológicas, fuerza de trabajo capacitada, el puerto ya desarrollado con la profundidad que requiere el tránsito de los barcos, que son los barcos de transporte de gas natural licuado, etcétera. Todos los informes dicen que la mejor localización, dadas las condiciones existentes, es el puerto de Bahía Blanca. Así que nosotros no vemos ninguna razón. Además estarían, si en caso de que se apruebe el RIGI, estaría obteniendo los beneficios que son, repito, impuestos nacionales, exenciones a impuestos nacionales, básicamente. O sea que tendría esos incentivos nacionales y además tendría la mejor infraestructura, la fuerza de trabajo capacitada, a disposición las instalaciones portuarias, etcétera. O sea que no hay ninguna razón para no pensar que ese proyecto no se va a instalar en Bahía Blanca. Entiendo. ¿Qué significa este proyecto para la provincia de Buenos Aires? Mira, es un proyecto muy importante porque son inversiones, cuantísimas inversiones. Se dice que el proyecto de inversión más grande de la historia de la Argentina. Entiendo que el monto total a 10 años de inversión es del orden de los 50.000 millones de dólares, que es el equivalente, para que se entienda, ¿no?, al préstamo que tomó Macri con el FMI.
más o menos, pero sería en este caso de una inversión real, y que va a permitir a la Argentina no solamente ser una productora de hidrocarburos, un país productor de hidrocarburos, sino que los excedentes que se generen podrán ser exportados a un mundo que hoy está exigiendo energía de este tipo, en un mundo en donde se han desarrollado mucho el comercio de combustibles líquidos. O sea, es importantísimo para la provincia de Buenos Aires. Obviamente es más importante para el desarrollo nacional y para el desarrollo provincial si no se les otorgan los beneficios del RIGI, por ejemplo, que puedan contratar, que tengan que contratar más mano de obra local, que tengan que contratar más proveedores de servicios y partes, piezas y componentes locales, maquinarias locales, etcétera, porque justamente lo que les permitiría el RIGI es que todo lo que usan sea importado, o sea, no producido en la Argentina. Sería más importante que liquiden las divisas en caso de exportar, que liquiden las divisas en Argentina y que no la dejen en un paraíso fiscal, por ejemplo. Por eso decimos que lo que hace el RIGI es darle beneficios innecesarios a proyectos de inversión que ya estaban decididos que se iban a hacer en la Argentina. Este es un proyecto que se viene trabajando hace tiempo, ya hay una definición de la petrolera Malaya Petronas junto con YPF de hacer este proyecto en la Argentina sin tener en cuenta los beneficios del RIGI. O sea que son beneficios totalmente redundantes y que no, en este caso no traen un nuevo proyecto de inversión, sino que lo que hacen es limitar el impacto que tiene ese proyecto de inversión en el desarrollo nacional, en la generación de mano de obra, en la liquidación de divisas, en la generación de proveedores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es importantísimo, mucho más importante si no se le aplican los beneficios del RIGI. Ajá. Hola, Carl, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué tal? Muy bien. ¿El RIGI a la provincia le hace perder ingresos brutos? No, porque no legisla sobre impuestos provinciales. Lo que sí le hace perder en tanto exenciones a determinados impuestos nacionales que son coparticipables, obviamente al recaudar menos la nación, hay impuestos, al recaudar menos por algunos impuestos que luego son coparticipables, obviamente después eso implica que gotea, como se suele decir, menos coparticipación a la provincia. Pero no podría jamás regular sobre impuestos provinciales porque no tiene la competencia el Congreso Nacional de determinar la carga de los impuestos provinciales. Ajá. Venimos de un fin de semana largo donde era, hasta el año pasado, un fuerte y casi un salvavidas para los operadores turísticos de todo el país, pero principalmente de la costa atlántica. Los datos que dan desde la Secretaría de Turismo es que cayó, de la CAME, perdón, es que cayó un 65% con respecto a la misma fecha del año pasado. ¿Cómo le fue a la provincia de Buenos Aires? No, me parece que es una radiografía que aplica perfectamente a la provincia de Buenos Aires. Se ha reducido muchísimo el turismo este fin de semana largo y eso tiene que ver con que obviamente la gente está pasando por una situación económica muy, muy compleja, en donde se han perdido muchísimo los ingresos de los trabajadores, de las empresas pymes, de los comercios, y por lo tanto hay menos disponibilidad de dinero para poder darse un gusto, para tener el derecho a poder pasear el fin de semana largo. Y el problema no es solo, no hay que verlo solo desde el punto de vista del turista que no puede viajar, sino que también hay que verlo desde aquellos comerciantes, gastronómicos y hoteleros del entretenimiento que por la falta de afluencia de turistas no pueden hacer una diferencia en un momento tan complicado, además, en donde necesitan muchísimos ingresos. Pero sí, un desastre. Te cambio de tema y te llevo un poquito a la arena política, porque en los últimos días la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tulio, pidió la expulsión del peronismo de los senadores que apoyaron la ley Bases y también de Daniel Scioli. ¿Tenés opinión vos al respecto de este pedido? Mira, yo estoy de acuerdo en que aquellos legisladores, aquellos que se dicen peronistas, cuando hay una definición de conjunto del movimiento, tienen que acatar esa decisión. Lamentablemente hay algunos legisladores o algunos ahora funcionarios como se autoperciben peronistas y libertarios, que no han entendido cuál fue el mandato. Bueno, en el caso del funcionario no, porque no tiene un mandato, es un funcionario que ha sido designado por el presidente de la Nación, pero que claramente se ha corrido de los principios históricos de nuestro movimiento. En el caso de los legisladores, me parece que no entendieron cuál era el mandato del pueblo a la hora de elegirlos.
La verdad, me parece triste, me parece penoso que esos legisladores se hayan corrido del mandato general que les había dado el pueblo y del mandato particular que les dio nuestro bloque. Estamos hablando con Carly Bianco y bueno, él es ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El otro tema que preocupa y mucho, por lo que hemos estado documentando, ¿no? y por declaraciones, es el tema de las pymes industriales en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos puedes decir, Carly, sobre este tema y sobre la necesidad? Algunos hablan de la necesidad de legislar sobre esto. ¿Sobre qué tema puntualmente? El tema pymes industriales, lo que están, sí. O sea, la gran crisis que están atravesando a partir de el gobierno de Javier Milei, las tarifas o el tarifazo al que están siendo sometidas, la baja en la demanda, bien. ¿No? Por supuesto, sí, todo lo que viene aparejado. La situación general. No, exacto. Mira, de nuevo, de la misma forma que recién nos referíamos al impacto que tienen las medidas económicas del gobierno nacional sobre el turismo, lo mismo se puede decir y con mayor gravedad inclusive, porque esto es así desde el primer día que asumió el gobierno de Milei. Nuestras pymes, sobre todo pymes industriales, la mayoría que están localizadas en el conurbano bonaerense, también hay muchas en ciudades del interior, se han visto muy perjudicadas por todas estas medidas. Lo decías vos, los tarifazos que impactan muchísimo en los costos energéticos, la caída de la demanda tan brutal que han tenido, porque como todos sabemos, la actividad industrial, la actividad de la construcción, el consumo, son todos indicadores que desde que asumió Milei han venido en un fuerte descenso en términos reales respecto de la situación del año pasado. Recuerdo algunos indicadores de la industria retrocediendo más de 15%, el sector de la construcción más del 30%. Bueno, son valores de pandemia, digamos. O sea, están viviendo una segunda pandemia. En este caso no tiene que ver con una enfermedad, con un virus, sino que tiene que ver con medidas económicas que tomó el presidente de la Nación. Nosotros desde el Banco Provincia, que es el instrumento de nuestro Ministerio de Producción, estamos tratando permanentemente de ayudarlas, pero hay algunas cuestiones que son de mercado. Si el Gobierno Nacional toma determinadas medidas que reduce el poder adquisitivo de los consumidores, que encarece los servicios, que encarece los combustibles, que encarece los costos energéticos, y bueno, desde las herramientas que se tienen en la provincia es difícil hacer frente a esa situación. No obstante, nosotros estamos ofreciendo créditos blandos del Banco Provincia para la producción industrial. Nuestro ministro de Producción está recorriendo y auxiliando en muchos casos empresas que piden ser consideradas en algunos de los instrumentos que se manejan desde el Ministerio de Producción, pero sabemos que eso no alcanza cuando la brutalidad de la crisis, la brutalidad del ajuste es tan importante. Carly, el gobierno de la provincia pidió a Milei que ceda obras que se hacen en la provincia pero que tienen jurisdicción nacional. Una es la autopista Perón, que le quedan algunos kilómetros para terminar, y la otra, si yo mal no entendí, es el canal Magdalena. ¿En qué estado está ese? ¿En qué situación está ese proceso? Porque en algunas provincias el gobierno nacional se comprometió ya a ceder algunas de esas obras. Sí, mira, son reclamos que le hemos hecho al gobierno, todavía no hemos tenido una respuesta en firme, pero mira, te digo, para el caso de la provincia de Buenos Aires, son casi 1000 obras que estaba llevando adelante el gobierno nacional, tanto porque las estaba financiando y ejecutando, y en otros casos las estaba financiando y las ejecutaba el gobierno provincial o los gobiernos municipales. Obviamente que la provincia no tiene los recursos para poder terminar todas esas obras. Lo que hemos estado haciendo es selectivamente elegir cuáles son las más estratégicas por distintas razones, para que nos traspase la jurisdicción el gobierno y poder terminarlas eventualmente con recursos propios. Pero la verdad que cuando el gobierno nacional se corre de la obra pública, ¿qué le corresponde hacer? Porque esto no es optativo. Ahí está consagrado en la Constitución, forma parte de las competencias del Poder Ejecutivo Nacional hacer obra pública estructural para toda la nación. Cuando el gobierno nacional se corre con un presupuesto de la provincia que además se ha reducido más o menos, de acuerdo a nuestras estimaciones, entre un 10 y un 15% respecto en términos reales del año pasado, por el impacto menor de la recaudación y por los recortes que ha sufrido de los fondos que transfería el gobierno nacional, difícilmente
la provincia pueda hacerse cargo de todas esas obras. O sea que nosotros selectivamente hemos pedido las que consideramos más estratégicas. ¿Otra? Claro. Te preguntaba esto porque en la negociación famosa esta por la ley ómnibus, a algunos hubo un acto en el que algunos gobernadores se sentaron con Franco, y Franco firmó un documento donde cedía obras públicas e incluso se comprometía a financiar algunas. Hay que ver si eso se cumple, ¿no? Porque todas esas promesas un poco que hasta ahora quedan en el aire, pero como que esa fue parte de la negociación en ese momento. Mira, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, más allá de sus principios, de sus convicciones, no puede negociar en contra del mandato popular que le ha dado el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros no vamos a negociar nada contra algo que es además una obligación del gobierno nacional, que es terminar la obra pública que tenía construida en pos de la vigencia del principio de continuidad jurídica del Estado Nacional. Claro. O sea, el Estado Nacional en el mandato anterior se comprometió a hacer determinadas obras públicas y está el compromiso vigente. El gobierno actual las tiene que terminar, no se las tiene que revolear por la cabeza a las provincias y ni siquiera darle los recursos para que las puedan terminar. Y mucho menos negociar eso, repito, ni contra nuestra ideología y nuestras convicciones, y mucho menos contra el mandato popular que nos ha dado el gobierno de la provincia, el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Carly, para ir cerrando, ¿cómo fue tu experiencia con el Papa Francisco? Mira, fue muy emocionante, a pesar de que yo solamente estuve lo acompañé al gobernador, pero las audiencias fueron audiencias privadas. Sí. Yo solamente pasé unos minutos cuando se hicieron las fotos de rigor y se hizo el intercambio de presentes, fue el único motivo, pero bueno, para todos aquellos que independientemente de la religión, de las creencias que tenga cada uno, que compartimos determinados valores, me animo a decir, que tienen que ver con valores históricos del cristianismo, como la solidaridad, el cuidado de la casa común, la austeridad, la transparencia, ver una referencia como la de Francisco, que además es uno de los principales líderes mundiales, la verdad que es realmente muy, muy emocionante, muy motivante, y que, bueno, sus palabras a uno lo conducen a un lugar de tener todavía muchísima más responsabilidad, muchísimas más obligaciones con el pueblo, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires. Bien. Bueno, Carly, te agradecemos mucho, como siempre, por atendernos. A ustedes. Buenas tardes. Gracias. Carly Bianco, en la vuelta completa, enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp.
18:42, Charlie. Estamos dando la vuelta y vamos a recibir a Vicky Donda. Derecho a tener derechos. Victoria Donda y la red de abogados de Argentina en la vuelta completa. Un espacio para hablar acerca de los derechos que podemos defender desde la organización social y a través de litigios judiciales. Un diálogo con la audiencia para recibir consultas y denuncias. Pero qué lindo recibimiento, Vicky. Estuvo buenísima la artística ¿Qué tal, que hermosa, prepararon para este espacio. Derecho a tener derechos. Victoria Donda, abogada, diputada del Parlasur. Hoy venís con una invitada. Hoy vengo con una invitada que es una compañera, una amiga abogada. Cristina Montserrat, abogada trans, que está con nosotros acá compartiendo este ratito de la vuelta completa. Me encanta el estudio así completo, el estudio a pleno. Bueno, me siento bárbara. Como súper anfitriona, la verdad, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. La idea es poder ir trayendo algunos amigos, compañeros que nos van ayudando también en esta tarea de ir acercándonos cada vez más, bueno, no acercándonos, sino organizándonos para resistir esta avanzada contra los derechos que viene muy fuerte. Y cuando hablamos con Cris, bueno, teníamos una idea que ustedes saben que la realidad de mi ley se impone muy rápido todo el tiempo. Entonces te hace cambiar. Todos los días genera un problema nuevo, ¿no? Es como todos los días genera un problema nuevo, se supera a sí mismo. Y la idea nuestra, igual lo queremos dejar planteado, es dentro de RADA, que es la red de abogados. Algunos de los casos que estamos llevando también tienen que ver con el acceso a la salud. Bueno, la comunidad trans es una de las comunidades que obviamente más viene resintiendo en su salud el acceso a ese derecho, porque cada vez es más difícil. Si bien convengamos que hemos tenido conquistas y que habíamos logrado avanzar en algunos sentidos, nos faltaban otros sentidos. Bueno, hoy estamos en una situación difícil. Esa era la idea con la que la invitamos a Cris. Pero la realidad nos llevó para otro lado, porque no podemos evitar nuestra mirada militante también de la realidad. Hace unos días se aprobó una ley que es una vergüenza, que bueno, en todas las redes vienen hablando de eso, donde hay compañeros venimos hablando de la llamada ley Bases. Esta ley Bases fue acompañada, obviamente, como todas las leyes de vergüenza y de entrega nacional, por una represión enorme en las calles, y esa represión hoy está acompañada por la existencia de presos políticos en Argentina. Lamentablemente tenemos que decir que todavía hay 16 personas que están privadas de su libertad en forma ilegítima, y un poco queríamos charlar de eso, ¿no, Cris? Sí, presos políticos y presos sociales también, ¿no? Porque algunos no estaban manifestando, algunos están acusados de empanadas terroristas, parece, ¿no? Que vender empanadas, salir a buscar el peso y aprovechar una manifestación masiva para comerciar amasando y cocinando en casa y ir con la familia, también es un delito, ¿no? Sí, creo que todavía está detenido, ¿no? El cocinero. Ocampo, creo que es la familia Ocampo, sigue detenida. Entonces no es solamente contra la gente que protesta, sino cualquiera que ande cerca, como en la época de la dictadura, ¿viste? No te juntes con el disidente, con el que piensa distinto, andá lejos, porque también te puede tocar a vos. Hay un informe del CELS presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde señala justamente esta falta de fundamento de la acusación. No se le atribuyen hechos concretos. Hay imputaciones de delitos genéricos, pero no hay elementos de prueba que vinculen a cada uno de los imputados con un hecho concreto, ¿no? Que digan, bueno, acá tengo la filmación donde arroja una bomba atómica al Congreso para que no sesione y dé un golpe de Estado. O sea, todo es insustancial. Y es por esto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el informe presentado por CELS y fijó una audiencia para el próximo 11 de julio del 2024. O sea, ya, mañana, en términos de la Comisión,
Esto es urgente, es muy rápido. O sea que está pegando en ámbitos internacionales, quizá por eso fue pacífica la marcha de recién en Plaza de Mayo, porque tienen que cuidarse. También Victoria lo hizo público, lo visibilizó en el Parlasur, que es otro ámbito regional, internacional regional. Entonces, bueno, ya está trascendiendo las fronteras. Es una cuestión más que peligrosa, que se quiera asustar a la gente, que se acuse de terrorismo, que se inventen causas, ¿no? Todos hemos visto el video de la gente que ingresa en el auto incendiado del periodista de Cadena 3, se apropia de algunos objetos, se sube a un vehículo con la patente invertida y se va y no es detenido. Y después los sistemas de seguridad detienen a 3, 4, 10 cuadras al que le parecen para imputarle el asesinato de Kennedy, lo que se le ocurra al fiscal. Entonces, bueno, esto me hizo recordar un fallo muy reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de enero de este año, que se notificó hace 4 días a la República Argentina. Un fallo de la Corte Interamericana que condena a la República Argentina, es la causa del caso de Asociación Civil Memoria Activa versus Argentina, una sentencia del 26 de enero del 2024, notificada hace 4 días, y se la condena a la Argentina por no haber tomado medidas de prevención, ni haber investigado seriamente, ni haber castigado a los autores del atentado de la AMIA. Es larguísimo el fallo, interesantísimo, es como una novela de todo lo que ocurrió con la AMIA, muy bien documentado, 110 páginas. Obviamente no vamos a leer las 110 páginas. Un párrafo muy pequeño, rescato de estas 110 páginas, muy pequeño, que dice: la Corte llega a la conclusión que en esta etapa de la investigación sucedieron una serie de irregularidades en la práctica de diligencias esenciales y se dio un abandono deliberado de algunas líneas de investigación. Asimismo, se tuvo por probado que agentes estatales, magistrados, policías y personal de agencias de seguridad, servicios, ¿no? Actuaron de forma articulada con el propósito de construir una hipótesis acusatoria sin sustento fáctico, o sea, traduciendo el lenguaje claro, sin ninguna prueba, lo que favoreció el encubrimiento de los verdaderos responsables de los atentados, impidiendo una investigación diligente que permitiera a las víctimas y a la sociedad en general conocer la verdad de los hechos y sancionar a los responsables. Este párrafo es aplicable a lo que ocurrió en el Congreso la semana pasada. Pero explica por qué, porque eso me resulta interesante, la vuelta que le das. Claro, el hecho, esta es la conclusión, empecé al revés, les spoileé la película. Expliquémosle a la gente por qué es importante hablar de infiltrados. Del fallo. El tema del encubrimiento. En los anteriores habla de que con fondos, con la nuestra, como le gusta decir a la derecha, con la nuestra, fondos reservados de la ex CIDE, que ahora la quieren volver a llamar CIDE, fondos reservados que fueron eliminados en el gobierno anterior, no sé si volverán ahora los fondos reservados, $400.000 de la década del 90, se le entregaron a Tejeldín para incriminar a policías de la policía de la provincia de Buenos Aires en lo que se llamó la conexión local. Y entonces se dirigió toda la investigación, el esfuerzo investigativo y esclarecedor en esa dirección inventada por jueces, por policías, por servicios de inteligencia y con recursos del pueblo, ¿no? Cuando no hay plata, bueno, para esto sí hay plata. Y lo vuelven a repetir. Esto pasó hace 20, 30 años. Dentro de poco va a ser 30 años, 3 décadas de la voladura del AMIA y todavía se vuelve a repetir. ¿Y por qué se vuelve a repetir? Bueno, ahí tenemos que hacer la autocrítica. Le debemos, la democracia le debemos al país haber modificado la cultura de los servicios de seguridad, de los servicios de inteligencia. No puede ser que los chicos, las chicas, los señores y señoras detenidas estén refiriendo que los golpeaban, que los desnudaban, que los torturaban. Algo hicimos mal en 30 años, le tuvimos miedo al aparato represivo, porque pueden carpetearte, porque manejan la caja negra, están en el submundo, están vinculados a la droga, a la prostitución, al espionaje, y entonces no nos animamos.
todas las fuerzas políticas de la democracia en estos 30 años no nos animamos a Hubo algunos reformular. intentos, ¿no? Ha De habido por reformular. Sí, la AFI fue un intento, Sí. interesante. De hecho, el senador Oscar Parrilli, gran compañero, la dirigió en forma muy diligente. Es cierto que es algo que tenemos que ir por lo menos discutiendo para cuando volvamos a resolver, llevar adelante un plan de acción que tenga que ver con modificar las pautas culturales. Y nadie dice que es fácil, que no hubo intentos. Recuerdo la dirección de Oscar Parrilli al frente de la AFI, pero también voy a recordar el intento de Arlañán al frente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de modificación de la ley que le da nacimiento a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de su régimen. Cristina Camaño con los fondos, eliminando los fondos reservados. Ahora, esos intentos esporádicos aislados tienen que estar en el marco, que son muy loables y valientes, tienen que estar en el marco de un gran acuerdo democrático. Convengamos que necesitamos volver a sentar las bases de un acuerdo democrático en Argentina con las fuerzas de la democracia. Que no es ¿Cómo se hace ahora, no? Con Javier Milei como presidente y con todas estas prácticas que está poniendo en ejecución para sentar bases de un pacto democrático. ¿Es posible un pacto democrático? Que el pacto democrático es una discusión que tenemos que empezar a instalar, un nuevo pacto democrático donde sentemos nuevamente cuáles son nuestros límites y nuestra sociedad deseable. Yo creo que el primero se cruza cuando le gatillan en la cabeza a Cristina y nadie sale a repudiarlo, ¿no? Después de ahí hubo intentos, las fake news, la oferta, pero creo que lo más gráfico fue el disparo a Cristina en la cabeza, porque fue un disparo. La bala no salió por Dios, por Néstor, por el espíritu de alguien, por el universo o por lo que cada uno crea. Pero el disparo existió y la idea que tenía quien hizo ese disparo es que la bala salga. Entonces, me parece que ahí es donde se rompe este pacto democrático, sí que habíamos establecido como base en la sociedad argentina. Si se puede hacer hoy, por lo menos se puede empezar a discutir, y hay que empezarlo a discutir, necesitamos empezar a discutirlo también para poner de manifiesto a quienes no están de este lado y no quieren este pacto democrático, que es lo que yo llamo este sector de la derecha que no es libertaria, que es neofascista. Entonces, que están lejos de la democracia, aunque utilicen la democracia como un caballo de Troya para llegar al gobierno y como, bueno, igual lo dicen, ¿no? Que es el topo para destruir el Estado. Digo, no es que estoy diciendo algo que no dicen eso porque es lo que quieren hacer. Quieren destruir también la democracia. Por un lado, me parece que hay que discutir esto. Por otro lado, hay que defenderse, Cris. Y para eso también estamos quienes somos abogados y podemos ejercer el derecho y quienes nos organizamos también. Tenemos que ir a las marchas más organizados. Si vemos a algún vecino o vecina que va suelta por la propia, está buenísimo, pero hay que organizarse. Hay que ser parte, no se afilien a ninguna organización si no quieren, pero pónganse cerca de alguna organización. Estemos atentos a los infiltrados, que los hay, estos que veíamos pasar del lado de la policía, al lado de los manifestantes, del lado de los manifestantes, al lado de la policía, y que después van y te dan vuelta a un auto sin que nadie los pare y le prenden fuego. ¿Cómo es que nadie vio que estaba pasando eso? O sea, con la cantidad de policías que había, yo estuve en la marcha y era increíble. Entonces, me parece que hay formas de reorganizarnos. Luis debe tener más experiencia que yo, alguna tengo, pero hay formas de organizarnos y de evitar que esto pase. Cuando yo empecé a militar, recuerdo que hacíamos una cosa que era una listita con los amigos y amigas que íbamos a las marchas, que se la dábamos a alguno que estaba medio lejos, y después llamábamos y avisábamos que estábamos bien, que habíamos llegado bien. Eso en la época del no celular, digamos. Sí. O si llegás a esas situaciones que la democracia ya no existe ya. Porque eso se hacía cuando estaba la dictadura, ¿no? No, bueno, pero yo te estoy hablando del menemismo, menemismo también, ¿no? Digo, no hay que, tampoco me parece que hay que cuidar a los compañeros que van a las marchas, y hay formas. Y si te llega a pasar algo, llamar que los familiares puedan llamar a la Correpi, al CELS, a los distintos organismos, a nosotros, a los distintos abogados que estamos al servicio. Bueno, durante el macrismo sucedió también, ¿no? Durante el macrismo sucedió. Y también
las detenciones arbitrarias, Sí, por la supuesto. criminalización de la protesta. Y también comunicar que no es una cuestión de los militantes políticos, sociales, sindicales. Tener servicios de seguridad, fuerzas de seguridad, con una cultura formada en la dictadura, una cultura represiva que todavía se sostiene, no es la policía de Suecia, es una policía de Macondo, y cuando digo una policía me refiero a todas, de las provincias, de la nación, de la ciudad, de donde sea, donde creen que el calabozo regenera, que el golpe y la violencia regenera. Es algo que le toca a todas las personas. Le tocó a Bulacio, que no era militante, y podemos ver el listado de Correpi. Le toca a cualquiera, a tu hijo cuando va a un boliche a la noche o cuando vuelve. Y también está vinculado al delito. Ese discurso que viene de la derecha, que la mano dura va a eliminar el delito, cuando justamente es la mano dura la cómplice del delito. Es la que maneja las cajas negras, es la que tiene los pactos con todo el submundo, con la venta de droga, con la trata, con el juego clandestino. Vayan a la Avenida Constitución, la cantidad de trabas, hermanas mías, que la policía va y les saca la recaudación del trabajo de prostitución, las mete adentro de un telo y las revisan, las desnudas para sacarle la plata de la recaudación, y esas son las cajas negras. No podemos permitir una sociedad democrática que viva de esa manera, que no estemos mirando que esté desdoblada en un apartheid de una clase social que no quiere ver esto, y los pobres, los vulnerables, las trabas, los morochitos del Gran Buenos Aires, que tienen que estar sufriendo permanentemente la violencia y la delincuencia que crea el sistema policial. No va a haber seguridad si no reformamos un sistema policial que es el causante del aumento del delito y que es partícipe del delito. Bueno, sí, son como muchas cosas de un mismo hecho, que fue la represión que se sufrió cuando el pueblo salió a manifestarse en contra de la llamada ley Bases, ¿no? Represión que todavía estamos viviendo, porque mientras exista un compañero, compañera, un vendedor, vendedora que esté preso, detenido, privado de libertad, que esté preso político hoy, esa represión sigue estando presente, y además como una forma también de avisarle al resto que ojo, porque si marchas te puede pasar lo mismo, ¿no? Al miedo hay que enfrentarlo, y la única forma de enfrentarlo es juntos y juntas. Por eso digo, estas discusiones hay que darlas, el ámbito para darlas son espacios colectivos y comunitarios, y también en estos espacios colectivos y comunitarios hay que cuidarnos y cuidarnos entre todos y todas. Bueno, Vicky, muchísimas gracias. Gracias, Cristina. No sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos. Sí, ¿no? De lo payasesco, ellos se quieren mostrar como serios, como que ellos son el orden, la verdad, y realmente detener a la gente por querer quebrar el orden democrático o dar un golpe de Estado. Supongamos que el auto lo hubieran quemado 4 locos militantes desvariados. ¿Vieron la cantidad de gente que rodeaba el Congreso? La cantidad de policía que rodeaba el Congreso, la cantidad de equipo represivo que tenían. ¿Cómo iban a ser 4 personas para dar un golpe de Estado? Es una payasada. Nos están tomando por tontos. Además, lo que pasó concretamente fue que cuando ese hecho sucedía, toda esa policía, todas esas fuerzas de seguridad, ¿no? Porque eran varias las que estaban actuando, ninguna pudo detener el suceso. O sea, ya eso era la marca, ¿no? de los infiltrados. Y no hay ninguno de esos infiltrados, o sea, ninguno de los que participó en esos hechos preso. No, Están fotografiados, aparecen en videos. Yo aprovecharía, ya que estamos hablando de los infiltrados, para solidarizarnos con Facundo Pastor, porque lo que pasó ayer fue muy grave. Mientras él en América al aire denunciaba esta situación de infiltrados en la marcha que prendían fuego, lo amenazaron. Lo amenazaron telefónicamente en ese mismo momento, que dejara de hablar del tema. Es todo horrible, ¿no? Bueno, todo... Facundo Pastor, Nancy Pasos, Darío Villarruel, María O'Donnell. Podemos hacer una larga lista, Fontevecchia, una larga lista de periodistas los ensobrados que fueron blancos en las primeras manifestaciones de disparos, pero bueno, también le pegaron a la prensa extranjera y ahí tuvieron que bajar un poquito y apuntar a los vendedores de empanadas. Ahora, qué importante, ¿no? El laburo que hicieron los colegas en la plaza el otro día, es muy importante todo lo que... poner el cuerpo. Y además porque es así, son pruebas, y los reporteros gráficos, ¿no? Sacando justo el momento exacto en el que
algunos con mochilas, sin identificación, traspasaban las vallas, ¿no? Estos contundentes. Es olvidadito, así que entran. Sí. No es casualidad, ¿no? Que uno de los espacios que primero cerraron y vaciaron fue Telam. Claramente. Y Una hoy el casualidad. gobierno confirma que de ninguna manera van a conservar la agencia pública de noticias, sino que si no va a la privatización, bueno, va al cierre. Así es. Pero van No a es mantener casualidad. a los trolls de Obvio, no, porque algún tipo de comunicación pública Claro. con la nuestra va a seguir Oye, dijeron existiendo. que iban a hacer cibercontrol o iban a revisar las redes. Ciberespionaje. Ciberespionaje. Y te puedo asegurar, yo me he cansado desde que apareció este fenómeno de los libertoides de recibir agravios, insultos, amenazas, No lo ofensas creo, no sé por mi por qué identidad, será. por mi identidad de género. Y me gustaría, ¿no? Que a mí me rebota y a ellos les explota, pero porque estoy blindada ya por vieja, pero hay gente que le duele, ¿no? Y daña y afecta, así que ojalá que la señora Bullrich, después de la segunda copita, también se dedique a proteger, o sea que íbamos a hablar un poco del colectivo, bueno, ahí lo meto también, el discurso de odio en las redes, ¿no? Ellos inventan terrorismo, bueno, el terrorismo son ellos. Tenemos 3 hermanas lesbianas asesinadas y es consecuencia de este discurso que ellos no quieren ver. Bueno, así que si sos parte de alguno de estos colectivos y tenés alguna duda jurídica que querés consultar, podés escribirnos a cómo era la vuelta completa. Vuelta completa. Esa. Vuelta completa a m530@gmail.com. Sin el la. Vuelta el la, completa. sin el la, sin el la. ya lo voy a aprender. Vuelta completa Fran, a ya voy a aprender m530@gmail.com. Fue un gran avance, no me puse tan nerviosa. No, otra vez, vieron que- impecable. Todo Bueno, mejor. muchísimas gracias. A Gracias a ustedes. usted, Cristina, Vicky. Nos reencontramos Gracias. en unos días. La vuelta al mundo en solo 2 horas, de 18 a 20. Pasaron de las 7 de la tarde, vamos a dar la media vuelta, enseguida regresamos.
Y Peluso, ¿cuánto tiempo que no escuchábamos a Nati en la vuelta completa? ¿Legendario? Legendario, así es. Y sin anteojos, te lo dije, sin anteojos. Bueno, no veo, la verdad que no veo, tengo que decirlo, si no me pongo los anteojos no puedo leer nada. Pero lo dijiste. Bien, lo dije. Lo viste. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Bueno, bien, ya hemos dado la media vuelta. Le metimos un montón de intensidad a la vuelta de hoy, ¿no? Porque estuvimos repasando la agenda de la provincia de Buenos Aires, que en este momento es agenda nacional, lo que tiene que ver con el GNL. Y bueno, también estuvimos hablando del tema social y del tema político, que está muy candente, y ahora vamos a escuchar la mirada de nuestro querido compañero Luis Brustein sobre este tema, ¿no? Antes yo quería hacer una observación sobre lo que estabas diciendo, porque la política del gobierno ha sido fragmentar, dividir y todo lo demás, ¿no? Y yo, como estuve ahora en Salta hablando con alguna gente, la idea de que el AMBA es privilegiado porque paga menos en el transporte, en algunos lados fue manejada para tapar todos los desastres que está haciendo el gobierno, ¿no? Entonces, en algunas provincias, la idea esa de acabar con los privilegios del AMBA y qué sé yo qué, se entronca con la idea de acabar con la casta, con los privilegios de la casta. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque esas divisiones son las que están fomentando el gobierno y son falsas. Son recontra falsas, ¿no? Así es, ¿sabes qué? Ayer hicimos una linda nota con Victoria Montenegro, que la semana pasada dio un discurso muy fuerte, no sé, tú pudiste escucharlo. Muy bueno, sí, muy directo, me pareció, muy clara. Y bueno, la invitamos a abrir ayer la vuelta y la semana con nosotros. Y ella decía algo que también tenía que ver con lo que planteaba recién Vicky Donda en el programa. Y es esto de que lo engancho con lo que pasó con Cristina, ¿no? Con el intento de magnicidio. Porque ella decía, Victoria Montenegro, que justamente miran la violencia con un cristal distinto, ¿no? Cuando la violencia se ejerce contra los peronistas, contra los dirigentes del Movimiento Nacional y Popular, contra los militantes, los simpatizantes del campo nacional y popular, hay un silencio total. Solamente se alzan voces o se levanta la voz para denunciar cuando hay algún hecho o algún acto de violencia en contra de los grupos de la derecha. Y esto es notorio, ¿no? El tema de la estigmatización, y eso tiende a lo que vos estás señalando, a la fragmentación y a la división, continuamente. Sí, además con argumentos falsos, ¿no? Y muy secundarios. Y el tema del intento de magnicidio es clave en esto, ¿no? Porque no escuchamos una sola voz del otro lado. Sí, es como dice en eso Vicky Donda. Condenándolo. En el sentido de que hubo un pacto democrático a la salida de la dictadura en el 83, que de alguna manera fue un pacto implícito, porque no se firmó ningún documento, pero que sí estaba de alguna manera plasmado cuando se levantaron los caras pintadas y el peronismo salió en respaldo del gobierno de Alfonsín frente a los levantamientos cara pintada, y Cafiero se mostró junto a Alfonsín en ese levantamiento. Ahí hubo como un pacto democrático implícito entre todas las fuerzas políticas de qué era lo que se aceptaba y lo que no se aceptaba. Lo que pasó con el atentado contra Cristina es que se rompió ese pacto, porque ese pacto estaría vigente si el macrismo hubiera salido también a condenarlo, y sin embargo lo minimizó para no condenarlo como un atentado político. Lo minimizó con la complicidad también de algunos sectores de la justicia que estaban en esa investigación. Bueno, no se investigó la autoría intelectual, donde aparecía al menos rozado Milman y la propia Patricia Bullrich. Sí, claro. Y Caputo. Y Caputo, la familia Caputo, financiando a los grupos a los cuales pertenecían algunos de los que estaban involucrados, ¿no?
En ese momento se rompe el pacto democrático, con la idea de que al peronismo y al kirchnerismo se le puede hacer cualquier cosa, ¿no? Ahora, se lo merecen. Porque, o sea, eso es lo que dejaba Victoria Montenegro. Sos una especie de ciudadano de segunda. Claro. ¿Desde eso es peligroso. ¿Ser peronista es un insulto o es un delito? Bueno, volvemos a las viejas épocas, ¿no? Claro. Eso lo que va generando es una olla de presión que en algún momento revienta por el lado de la violencia. Que eso fue lo que impulsó a todas las fuerzas políticas a tener esa especie de acuerdo implícito cuando se salió de la dictadura. No jodamos más con el tema de estas cuestiones, porque siempre terminamos igual en un baño de sangre. Bueno, han pasado varias generaciones, muchas de las nuevas generaciones ni tienen memoria, ni conocen, ni saben lo que pasó en la dictadura, y entonces otra vez los discursos de odio vuelven a tener, a encarnarse en la sociedad. Y esto es peligroso para los viejos que hemos vivido otras épocas y las hemos sufrido. Es muy peligroso. Necesitamos que los dirigentes se pongan los largos, ¿no? Y avancen en la dirección en la que vos estás señalando, ¿no? En defender, sí, en defender las instituciones y el bien mayor, que es que podamos conservar y vivir una democracia plena, que hoy está rasgada, hoy está lastimada. No, bueno, si vos tenés poderes fácticos que interfieren permanentemente en los poderes republicanos, como pueden ser los medios de comunicación muy monopolizados, muy concentrados, sumados a la manipulación en las redes a través de granjas de bots y cuentas falsas, como de alguna manera el producto de eso ha sido Milei. O sea, si queremos profundizar la democracia, aparte de meterse con los servicios de inteligencia, como decía Vicky, que tiene mucha razón, bueno, también hay que ver qué pasa con los medios monopolizados, qué pasa con el manejo, la manipulación de las redes de esta manera. Son problemáticas que se están discutiendo hasta en Estados Unidos, no es solamente acá. Porque los discursos de odio en Estados Unidos, esta semana hubo el récord de 13 masacres de personas que fueron a lugares públicos armadas y empezaron a disparar al voleo. Y Estados Unidos está muy... ellos siempre han tenido ese problema, pero el tema de los mensajes de odio ahora lo han multiplicado y sobre todo ha pegado mucho en los chicos, que son los que son más vulnerables de este tipo de mensajes. Entonces, en la mayoría de los estados, en Estados Unidos, hay juicios contra las aplicaciones y las plataformas por los mensajes de odio, porque no controlan los mensajes de odio, pero también tenés que controlar las cuentas falsas. Eso no es tan difícil. Yo lo que quería hablar es un tema que está relacionado, porque cuando hablamos de interferencia de los poderes democráticos, también hay una interferencia sobre los derechos y la libertad de expresión que tiene cualquier ciudadano, que es contra lo que se atentó en la represión contra el acto en contra de la ley base. Bueno, venimos hablando, ¿no? De que los detenidos, no hay ninguna prueba. Vos, cuando se acusa a un detenido, según la prueba que presentás y la peligrosidad que podés demostrar del detenido, se le aplica la prisión preventiva. Ahora, es totalmente novedoso que sin pruebas y solamente con un discurso desde la autoridad represiva, o sea, desde una de las partes que está involucrada en este tema, el fiscal haya pedido y se le haya concedido la prisión preventiva a los detenidos en el acto. Cuando todas las fotografías que hay, los videos demuestran que en el lugar donde se produjo el incidente mayor no hubo detenciones, y donde las detenciones se produjeron donde no pasaba nada. Y es más, algunas inclusive hubo mucha represión en las asambleas barriales que salieron después
ya casi al anochecer, y siguió el dispositivo represivo. Bueno, la denuncia de los familiares que hoy hicieron un acto importante en Plaza de Mayo, se hizo un escenario en la salida de la calle Bolívar frente al Cabildo, leyeron ellos un documento, pero bueno, lo que realmente impresiona es que después de detenidos, cuando estaban absolutamente indefensos, que donde no se puede ni siquiera argumentar nada de que los podían agredir o de que no, los siguieron golpeando, les siguieron echando ese gas tan tóxico, los desnudaron, los humillaron, y les preguntaban como si fueran realmente hubieran cometido graves delitos, ¿no? Bueno, le metieron cualquier cantidad de delitos, pero al agregarle la causa de la ley antiterrorista, todos los delitos por los cuales se les acusaron antes, se duplica la pena. O sea que estamos hablando de penas que pueden ir entre 5, 10 y 15 años de prisión por haber participado o por haber expresado su derecho a opinar sobre lo que estaba haciendo el gobierno. Pero yo quería referirme a otra cosa, que es además la acusación de que formaron parte de un intento de golpe de Estado. No tienen cómo probarlo porque ni siquiera los manifestantes pudieron traspasar las vallas que había alrededor del Congreso. Uh-huh. Cosa muy distinta a lo que pasó en enero en Brasil, porque ahí la marcha se hizo, los manifestantes se metieron a los lugares, al Congreso, a la Presidencia y a la sede del Poder Judicial, destrozaron todo, y lo que se demostró, incluso el secretario, Marcos Lins, creo que se llama el secretario, un militar retirado, el secretario personal de Jair Bolsonaro, confesó que le habían presentado un plan golpista a los militares, que algunos habían aceptado y otros lo habían rechazado, y que la movilización de esta gente que invadió las sedes de los poderes republicanos, la intención que tenía era que si se hacía más masiva, pudieran salir los regimientos que estaban dispuestos a participar en el golpe y que eso arrastrara al resto de las Fuerzas Armadas. Había una intentona golpista real, no inventada como esta acusación sin sentido, donde no hay militares, donde al revés está todo del otro lado, y donde ninguno de los detenidos se lo puede ver ni siquiera cercano al Congreso. Pero la idea es de acusarlos de participar en un golpe de Estado, es crear, además de toda la intención represiva y demás, es crear una causa espejo, ¿no? Aquí acusamos de golpista a estos, y los acusados de golpistas dicen que es persecución política. Es lo mismo que dicen los brasileros. Los bolsonaristas dicen que la acusación de golpista es una acusación política. ¿Qué relación tiene eso con Argentina? Es que muchos de los golpistas que participaron en Brasil están en Argentina. Y el gobierno brasilero anunció que va a pedir la extradición de esos golpistas. Entonces acá, ¿qué pasa? Se crea una causa espejo parecida a esa, donde la defensa es la misma de los acusados por golpismo. Sí. Con la diferencia que allá hay muchas pruebas de que efectivamente habían puesto en acción un golpe de Estado. Ahora, si el Estado de brasileño pide la extradición de estos, en principio se habían detectado 65 dirigentes bolsonaristas que estaban probadamente participando en el golpe de Estado y que están en Argentina. Ahora se habla de que hay más de 100. Y Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, el tipo más derechista todavía que su padre, que es el amigo de Milei, le pidió a Milei que les conceda la protección del Estado argentino. Y en ese contexto es donde
se abre esta causa espejo que seguramente va a chocar con la que hay en Brasil, que va a generar además una situación diplomática grave. Ustedes vieron que cuando fue la reunión del G7, que también estuvo Lula, el malestar entre Milei y Lula fue evidente. Lula, pero ni lo saludó, lo trató con una frialdad absoluta a Milei, lo que compró que también fue por este conflicto. Pero además, es una situación muy conflictiva que se está planteando con un país vecino que es el principal socio comercial de la Argentina. Así es. Bueno, Luis, tenemos novedades con respecto al subte, ¿no? Tenemos novedades con respecto al subte, porque mañana miércoles va a haber paro en todas las líneas en diferentes horarios. La línea B, E y el premetro va a parar de 17 a 19 horas, la D y la H de 19 a 21 horas y la A y la C de 21 horas al cierre. Recordemos que esta medida que toman los trabajadores del subte es por la persecución que se instaló contra un delegado, contra Claudio de la Carbonara, que es el secretario, además de la agremiación, al que se le quitaron los fueros sin siquiera notificarlo y por lo tanto no tuvo derecho a defensa en esa acusación que le hace EMOVA y que es el primer paso hacia despedirlo. Lo habíamos comentado nosotros la semana pasada, esta situación. Bueno, como no tuvieron respuesta, mañana toman esta medida de fuerza. Y la otra noticia, que es prácticamente una noticia en desarrollo, que lamentablemente nos enteramos hace un ratito, es el fallecimiento de Noam Chomsky. A los 95 años, él estaba en San Pablo, en Brasil, y falleció hace un par de horas. Así es. Una gran pérdida, un enorme pensador, un tipo con la cabeza muy abierta, que él empezó estudiando el lenguaje, ¿no? Un lingüista, claro. Un lingüista. Chomsky es un lingüista y que ha marcado un modo distinto de encarar el estudio del lenguaje y de la capacidad que tenemos nosotros de aprenderlo. Claro. Es algo así como el que creó la gramática generativa transformacional. Eso lo que significa, lo que marcó una huella, es que él, junto con otros lingüistas de su escuela, planteaban que todos nosotros nacemos con la estructura lingüística en nuestras cabezas y que no importa dónde nazcas, puedes nacer acá, puedes nacer en Alemania, que ya tu cerebro distingue entre sustantivos y verbos. Entonces, cuando vos escuchas el lenguaje, mandás al lugar correcto la palabra que estás escuchando cuando sos un niño, ¿no? Bueno, a partir de ahí empieza toda una teoría maravillosa para estudiar y para desarrollar, y por supuesto también una escuela que se opone a Chomsky, que lo reescribe, y que es fantástico, y que a los que nos gusta la lingüística nos interesa mucho, pero después un gran aporte al pensamiento político, ¿no? Sí. Siempre fue un personaje, una oveja negra de la cultura norteamericana, ¿no? Siempre fue muy crítico con las posiciones guerreristas contra el imperialismo norteamericano, lo decía así con todas las palabras, y un gran luchador por la paz, un gran luchador por la justicia. La verdad que se murió una gran persona, ya con una edad avanzada. Había tenido una ACV hace unos días, estaba internado, estaba en Brasil, había ido de visita a Brasil. Era una persona que miraba con mucha atención los procesos sociales en América Latina y sobre todo le tenía mucha cercanía, si se quiere, o mucho interés en el proceso que había generado Lula en Brasil. Pero bueno. Y que cada vez que aparecía o participaba en la escena pública para poner su palabra, muchos seguíamos, ¿no? Nos interesaba y lo veíamos. Y edad 95. Claro. 95. ¿Cuántas personas, no? Mayores, muy mayores, como Chomsky, que estamos perdiendo, ¿no? En los últimos años, desde de Eve para acá, ¿no? Muchos y muy importantes, referentes muy importantes del pensamiento, de la cultura, y que además funcionan como faro, como esos lugares a donde vos mirás para
para entender y para ir comprendiendo y ordenando, algo que en este momento es absolutamente caótico y toda la novedad de las plataformas, de la inteligencia artificial, todo un mundo nuevo que hay que tratar de descifrar y de ordenar, ¿no? De ordenar a través de la palabra, porque en definitiva lo que tenemos es la palabra para organizarnos, además de los cuerpos, ¿no? Pero pensaba recién cuando te escuchaba también que había una nota muy interesante, creo que fue este domingo, de Leandro Renú en Página 12, acerca de este asesor que tiene Javier Milei, que se llama Demian Reidel. Ajá. Que justamente es quien funciona como un asesor así líbero en el entorno del presidente, que es el que le acerca todos los contactos con el mundo de las plataformas digitales, el mundo de la tecnología. Elon Musk Y además es el que lo no sé si lo incita o lo provoca en cuanto a lo que puede para qué puede servir la inteligencia artificial en la Argentina, entre otras cosas para manejar la economía, entre otras cosas. Bueno, 19:31 minutos, vamos a la última tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM
Bueno, en principio hay parece un cable de AP. un cable de En AP principio. con un desmentido de la esposa de Noam Chomsky, de Valeria Wasserman, diciendo que no falleció. No es falso, dice AP, que contestó la mujer de Chomsky, que se llama Valeria Chomsky. No, dijo, es falso, no murió, ¿sí? Y bueno, él había sido hospitalizado en Brasil mientras se recuperaba de un derrame cerebral hace un año, pero el hospital que se llama Beneficencia Portuguesa dijo en un comunicado que Chomsky fue dado de alta el martes para continuar el tratamiento en su casa. Bueno, y que son falsas las noticias de su muerte. Vamos a ver, hay que chequear, todos los medios locales dieron hace horas, y los internacionales, por cierta, la muerte del fallecimiento de Noam Chomsky. Obviamente ahora hay un cable de AP desmintiendo esa información y nosotros, bueno, estamos comentándoselo a ustedes, tal como lo acabamos de recibir en nuestra mesa de trabajo. Pero bueno, vamos a seguir con atención esta noticia. Algunos portales bajaron la noticia, otros todavía la tienen en línea. Y el diario La Nación se hace eco de el cable de AP que les estábamos comentando. 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. La verdad, hoy ni saludamos a nuestros oyentes. No. Todos unos maleducados. Sí, los saludamos al principio del programa. Les dimos la bienvenida. Estamos haciendo el programa para ellos, para ellas. Nos escriben un montón, largos mensajes. Y bueno, con respecto a todos los temas que hemos ido tratando esta tarde, nos escriben, por ejemplo, Mario, diciendo que le hemos hecho una buena entrevista al ministro Carli Bianco, que están disfrutando del programa, de la columna de Vicky. También nos escribe Richard para avisarnos que fue desmentida la muerte de Noam Chomsky. Humildemente les pido que no sé qué dice, pero que antes deberían comprobar, antes de dar una noticia. Sí, por supuesto, imagínense que esto es una noticia de hace horas, que salió en todos los portales. Obviamente que lo chequeamos. Obviamente no fuimos a chequear a todos los diarios del mundo, pero bueno, tal vez estuvimos mal, tendríamos que haber llamado a Valeria Wasserman. Exacto. Bien, que lo hizo AP, evidentemente. Que lo hizo AP, claro. Bien por los colegas de AP. Vamos a ponerle voz a lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, a recibir a Eva Kutsovitis. María Eva Kutsovitis, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de La Vuelta Completa. Evita, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, André, Víctor, Luis. Buenas noches, buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo andan? Muy bien, acá estamos. Compartiendo la tarde de martes. Exactamente, la tarde de martes que como siempre viene cargadita de todo. Sí, con muchas novedades, pero también con muchas novedades en la ciudad. ¿Por qué? Porque hoy a la mañana, Jorge Macri, junto a su vicejefa de gobierno, Clara Mucio, anunciaron un nuevo plan hidráulico para la ciudad. Entonces, acá, en primer lugar, celebramos haber podido superar el negacionismo climático del no se inunda más, a poner en agenda el problema de las inundaciones porteñas, pero sin duda que cuando analizamos con un poco más de detalle estos anuncios aparecen muchos interrogantes. En primer lugar, nuestro jefe de gobierno anunció obras en las distintas cuencas de la ciudad, entre ellas en las cuencas de los arroyos Medrano, Sildañez y Maldonado. Lo llamativo es que anunció obras que ya fueron ejecutadas, como por ejemplo mejorar la desembocadura del arroyo Medrano, y anunció obras muy esperadas como la ampliación de los reservorios en Parque Sarmiento, una obra que hace más de una década las vecinas y los vecinos de Saavedra vienen reclamando. Pero
uno de los anuncios más festejados por el jefe de gobierno Jorge Macri es la construcción del colector Baja Costanera, una obra completamente emblemática. ¿Por qué? Estamos hablando de una obra faraónica, estamos hablando de una obra que tiene 17 kilómetros de extensión, un mega colector cloacal que va paralelo a la costanera desde la General Paz al Riachuelo para darle servicio cloacal a los emprendimientos suntuosos que están ubicados en las tierras públicas de nuestra costanera, y por supuesto esta obra va a ejecutarse con el dinero de las y los porteños. Mientras tanto, las obras de agua y cloaca que el gobierno de la ciudad venía ejecutando en la Villa 2124 siguen paralizadas. El gobierno anuncia obras por más de 300 millones de dólares. Y dentro de esos interrogantes aparece, en primer lugar, el interrogante respecto a cuáles fueron las instancias de participación que el gobierno ha habilitado para discutir el plan hidráulico. Bueno, la verdad es que, de acuerdo a lo que establece el acuerdo de Escazú, que tiene que ver con el acceso a la información y que además también tiene que ver con la participación ciudadana en temas ambientales, deberíamos tener garantizadas esas instancias. Sin embargo, hasta ahora la ciudadanía no ha sido convocada para discutir algo tan central y tan importante como es el plan hidráulico, el nuevo plan hidráulico de la ciudad de Buenos Aires. Más de 300 millones de dólares para un plan hidráulico que no ha tenido una sola instancia de participación. Lo que está claro es que cuando analizamos las series históricas de lluvias, la evidencia muestra que tenemos lluvias cada vez más intensas. Y para esas lluvias cada vez más intensas, seguir construyendo megaconductos, la verdad es que es bastante ineficiente. Estos anuncios, el jefe de gobierno lo hizo con una tunelera detrás, ¿no? Para darle también como una especie de escenario sensacionalista a la propuesta. La verdad es que para estas lluvias cada vez más intensas, lo eficiente, como sucede en muchas ciudades del mundo, tiene que ver con gestionar el agua de lluvia donde cae, reteniendo el agua de lluvia. Y para eso es fundamental mejorar el arbolado público, mejorar la capacidad de infiltración de las aguas de lluvia con mejores y más superficies verdes, generar sistemas de retención de las aguas de lluvia en las zonas que tenemos deprimidas en los espacios públicos. Por eso la ampliación de los reservorios del Parque Sarmiento es absolutamente precisa. Podemos, por ejemplo, realizar una quita del impuesto ABL a quienes instalen sistemas domiciliarios de retención de aguas de lluvia. Eso es sumamente eficiente porque me genera una especie de red distribuida de pequeños reservorios de agua de lluvia, en donde además quienes desean llevar adelante esa intervención pueden tener una quita en el impuesto del ABL. La verdad es que todas estas medidas son, en primer lugar, más eficientes que seguir pensando en construir con las tuneleras megaconductos, pero además son muchísimo más baratas y emplean muchísima más mano de obra. Pero yo creo que el interrogante central en estos anuncios tiene que ver por qué con el esfuerzo de la ciudadanía porteña vamos a tener que ejecutar obras faraónicas a los emprendimientos suntuosos de la costanera. Obras faraónicas en donde además prácticamente sin tratar las aguas vamos a volcar sus aguas cloacales al Río de la Plata. Un plan hidráulico sin plan de contingencia no es un plan hidráulico. La verdad es que no hubo un solo comentario del jefe de gobierno durante la conferencia de prensa respecto al plan de contingencia tan esperado. La verdad es que se ve que nuevamente Jorge Macri nos va a aconsejar durante una lluvia intensa si tenemos que manejar despacio, si tenemos que caminar con cuidado, si tenemos que sacar la maceta de los balcones, o como por ejemplo en el discurso de hoy, donde nos pidió que barriéramos la vereda hacia adentro de casa para no tapar los sumideros. Y por supuesto que tampoco habló
de democratizar los sistemas de alerta para tener información cierta, ¿sí? Además precisa y en el tiempo que corresponde para poder estar preparado frente a un evento extraordinario. Ni plan de contingencia, ni democratización de los sistemas de alerta. Y cuando vamos a algunos números, la verdad es que ahí también nos llevamos algunas sorpresas. ¿Por qué? Porque mientras hoy anunciaba, ¿no?, la importancia de un plan hidráulico en el marco de la crisis climática, fuimos a analizar cuánto se había ejecutado en el primer trimestre de lo que estaba destinado como partida para desarrollar infraestructura de la red pluvial. 0 pesos. Es decir que hemos ejecutado en el primer trimestre 0 pesos para infraestructura de red pluvial. Se ve que vamos a arrancar a partir de ahora. Cuando empezamos a analizar, por ejemplo, de los 32.000 millones destinados a obras de infraestructura urbana, ¿cuánto se ejecutó? Vemos que menos de 600 millones de pesos. Y respecto al mantenimiento de la red pluvial, y capaz por eso Jorge Macri nos pide que barramos la vereda hacia adentro, ahí también vemos que durante el primer trimestre... ¿No será una metáfora esa? La de barrer la basura para adentro. Exacto, barrer la basura de la vereda hacia adentro de casa para no tapar los sumideros. Claro, esto uno lo puede entender cuando mira la subejecución que tiene la partida destinada a mantenimiento de la red pluvial en el primer trimestre, donde la ciudad se inundó, ¿sí?, en numerosas oportunidades. La verdad es que, si bien celebramos que esté en agenda el problema de las inundaciones, lo que observamos es que detrás de este plan hidráulico está el gran negocio de ese megacolector que le va a dar servicio cloacal a todas esas construcciones suntuosas que están ubicadas en las tierras públicas de nuestra costanera. Así que lo que debería ser una buena noticia, la verdad es que termina siendo opacada cuando uno empieza un poco a desmenuzar y analizar estos anuncios. Bien. Gracias, Evita, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, muy buena semana para todas, para todos. Nos reencontramos el martes que viene para seguir hablando de la ciudad. Así es, un abrazo. Eva Kutsovitis en La Vuelta Completa. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20 a ¿Vos ves la temperatura desde ahí, desde tu lugar? Sí, la veo. 15 grados 9 décimas. Muy bien, perfecto. Casi como para vos. Que no se casi siente perfecto para que estamos recuperar. a 2 días, ¿no?, del invierno. Y a 3, ahí no sé cuándo entra este año exactamente. Hoy es 18, bueno, sí. ¿Viste cuando el viste que calendario claro, dice que el 21, que pero me parece que es un poquito que es un poquito, antes. entra un poquito año, antes. 20. Pero bueno, puede ser otra noticia falsa. Ojo, hay que ir a chequear. Hay que ir a chequear, sí. En instantes nada más se va a conocer el condena o la sentencia, podemos decir mejor que la condena, en el juicio contra José Alperovich, el exgobernador, por abuso sexual. A las 20 está previsto. A las 20 está previsto. Exactamente, veíamos recién algunas imágenes de esta tarde, cuando se le concedió la instancia de decir algo, ¿no?, lo que sus últimas declaraciones antes de conocer el veredicto, y dijo que no iba a decir nada. Se abstuvo de hacer declaraciones. En un ratito nada más va a estar esa información. Hemos dado una vuelta bastante completa a la agenda del día. Nos quedaban algunos audios. Ustedes no sé si tienen algún contenido para compartir, porque si no tenemos audios que pueden ser hay problemas para algunos de los temas que estuvimos tratando hoy. Y
no estoy viendo la grilla correcta. Tenemos declaraciones de Edgardo Cuéllar, el senador, ¿sí? Haciendo un descargo de por qué él considera que no ha traicionado a nadie. Vamos a escucharlo. Yo no traicioné a nadie, sinceramente, y las manifestaciones de Alberto me dan pena porque si hay alguien que ha traicionado es Alberto. Se han tiroteado 4 años completos entre Alberto y Cristina, han destruido el peronismo con ese tiroteo. Hoy no estuviéramos en esta situación si no hubiera sido por ellos. Alberto ha tenido oportunidades de sacar el país adelante, ha tenido oportunidades de construir un nuevo peronismo con muchos sectores que estaban dispuestos a apoyarlo y no tuvo la valentía suficiente para hacerlo. Se quedó siempre a mitad de camino. O sea, el presidente de la Nación me terminó bloqueando el teléfono. Pero por supuesto, cuando rompimos el bloque. De Salto Grande no tuvo tiempo a hablar. No tuvo tiempo. Qué mala suerte. Bueno, la verdad es que hay muchos dirigentes que están pidiendo que lo expulsen del PJ. A él, a Camau y a Scioli. Y a Scioli, exactamente. Bueno, estábamos hablando de Scioli hace un rato y claro, me había Scioli. olvidado. Claro, pero viste, más allá de que pueda tener razón o no razón con las consecuencias que tuvo el mal gobierno de Alberto, eso no justifica la traición. Eso no justifica que él haya apoyado la ley base a cambio de cargos en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. No lo justifica. O sea, que no trate de patear la pelota para otro lado, que se haga cargo de lo que hizo y en la situación en la que puso al país. Yo creo que ese discurso de que lo que afectó al gobierno fue la discusión entre Cristina y Alberto es un discurso que está tratando de poner de instalar. A ver, tenemos un problema con el audio de ese micrófono, Luis. Cambiátelo. Ahí está. Hacete un intercambio. Hola. No, lo que decía es que el argumento de que el gobierno de Alberto fue un desastre por la discusión con Cristina es un argumento que tratan de instalar, pero más allá de que el problema fue de que no fue distributivo, o sea, no hubo políticas distributivas en la política de Alberto. Alberto siempre fue un hombre muy moderado, muy temeroso de afectar al poder instalado. Y ese fue el gobierno que hizo. Y Cuéllar era una persona cercana a Alberto en ese sentido. Por eso Alberto lo sale a criticar también. Pero la discusión entre Cristina y Alberto fue cuando ya Alberto había perdido el gobierno, había perdido gran parte del respaldo que había tenido en la zona. Yo lo que digo es que más allá de esa situación, no mezclemos papa con pera. O sea, que haya pasado todo eso, que es cierto, no justifica que Cuéllar haya votado la ley base. O sea, que Cristina y Alberto se hayan peleado, no justifica la traición. No justifica. Vos te podés pelear que son unas declaraciones que para sacar la pelota de la cancha. Claro, para patear la pelota afuera de la cancha, la segunda bandeja. Hablemos como cuando el gobierno nacional le echa la culpa de todo al gobierno anterior y al otro, menos haciéndose cargo de cuál es la inflación que tienen ahora, la devaluación que hicieron en diciembre. ¿Qué tiene que ver? Yo entiendo que vos puedas tener una discrepancia con un compañero, pero eso no implica que te pases al enemigo. Si la escuchás bien, parece una despedida. Diciendo, bueno. Listo. Sí, me voy del o como las discusiones de pibe, bueno, a mí qué me importa. Claro, de última, bueno, a mí qué me importa. Ya está. Para que me pierdo que estoy contando. Exactamente. Bueno, y también hizo declaraciones Santiago Cafiero. Pero tenemos... Sí, alcanza el tiempo, ¿no? Sí. Dale. Esa suerte de peronismo que trató de ningunear a Cristina fracasó, ¿eh? Fracasó. O la suerte de armados peronistas alternativos donde hacían como que Cristina no existía, también fracasó. Una cosa es escuchar y otra cosa es obedecer. No, lo que hay, y yo me incluyo, yo no estoy dispuesto a obedecer a nadie. Argumentos, me convencen, soy una persona cartesiana. ¿Me convences? Está fenómeno, avanzamos. Y el peronismo está en esa situación hoy. Acá hay que convencer. A los dedazos no va nadie más. Bueno, ¿defendiendo a Cristina? Sí, no. Hasta ahí. ¿Vos cómo lo interpretás? No, él lo que está diciendo es, somos todos peronistas, pero... No funcionó atacar a Cristina. La cuestión a Cristina por el dedazo. Él plantea que Cristina deduce a dedazo. Bueno. Dedazo que lo hizo a él diputado, ¿no? Está bien, pero al principio dice el peronismo que trató de... Sí. De ir contra Cristina fracasó. De ningunear a CFK, fracasó. Por eso digo,
una de cal. No, él dice eso, que me parece lógico, ¿no? Lógico en el sentido de que trataste de construir algo por afuera y no te va a ir bien. Claro. El tema es el otro tema, ¿no? Es la discusión, el enfrentamiento con Cristina. En realidad, los cuestionamientos que hacía Cristina, finalmente la realidad demostró que eran correctos, porque el gobierno en ese momento había perdido gran parte del respaldo. Pensá que había llegado a tener hasta el 80% de imagen positiva Alberto, y poquito antes de las elecciones de legislativas, de medio término, iba a una derrota el peronismo, ¿no? Y se lo dijo Cristina. Ahí era lógico que se replantearan muchas cosas. ¿Por qué se perdió tanto en ese momento? Era lógico que se replantearan y era lógico que alguien saliera a plantearlo. O sea, en ese sentido me parece que hasta el mismo Cafieros lo tendría que pensar eso, ¿no? Sí. Así es.